Gloria a Dios, aleluya. Muy buenos días, hermanos. Para todos, la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Y como decía el hermano, es un placer. Le damos la bienvenida a los que están aquí, a los que van a conectar también. Siempre haciendo la indicación que siempre, a los que nos miran, que busquen una Biblia y nos acompañen a través del estudio conforme vayamos avanzando, viendo que lo que hablamos y predicamos solamente la palabra de Dios. Le voy a pedir por favor que busque rápidamente en su Biblia Efesios capítulo 4 verso 32. Efesios capítulo 4 verso 32. El hermano abrió su oración diciendo: perdónanos, Señor. Así tenemos que hacer siempre, amado hermano. El perdón es algo continuo que tenemos que estar pidiendo, ya sea en la mañana levantarnos y al acostarnos, amado hermano, porque siempre estamos fallando, errando al blanco, ya sea de omisión o ya sea porque nosotros lo hacemos adrede, amado hermano. Así que cuando tenga Efesios capítulo 4 verso 32, diga amén. El tema que vamos a estar predicando en este día, enseñando en este día, es el perdón. Y vamos a abrir con Efesios 32, perdón. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo: sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Hermano, el perdón es algo necesario que necesitamos todos, tanto la gente secular como los cristianos. Pero nos vamos a enfocar en nosotros los cristianos, en los hijos de Dios. La palabra dice que nosotros nos juzguemos a los de adentro. Dios va a juzgar al mundo, amados hermanos. Pero esta es una enseñanza que también es para ti que nos mira, que tú no conoces a Cristo. Ahora, antes de empezar este estudio, quiero, amados hermanos, que nos quitemos lo que nosotros creemos o lo que nos han enseñado en diferentes lugares donde hemos estado sobre el perdón. Quiero que nos enfoquemos en el perdón bíblico. ¿Cómo es el perdón que Dios dice que tenemos que dar y tenemos que recibir? Porque nos ha enseñado de una manera errada, amado hermano, que es el perdón. De alguna manera en la iglesia se metió de una forma de perdonar que no proviene de las Santas Escrituras. Y que el ofendido es el que tiene que pedir perdón todo el tiempo. ¿A cuánto le han enseñado? Si hay alguien que tiene algo contra ti, si él te hizo algo y él no te habla, ve tú como cristiano y pídele perdón. ¿A cuánto le han enseñado? Hemos visto, amados hermanos, en otros lugares donde el hombre que golpea a su esposa, que no es cristiano, el pastor de esta hermana cristiana le dice: hermana, usted tiene que perdonar a su esposo como Dios la perdonó a usted. Vaya y pídale perdón. O sea, hacemos al agresor inocente y a la víctima culpable, que se sienta mal por haber recibido una golpiza. ¿Han oído de eso? ¿O les ha pasado eso? Que les hayan dicho: usted como cristiano tiene que ir a pedirle perdón al que lo ofendió. ¿Sí o no? Pero es verdad eso, así perdona a Dios, hermanos. Pero le digo, quítese de la mente lo que le han enseñado, lo que ha venido aprendiendo, y nos vamos a enfocar en el perdón bíblico, en el perdón que Dios da a su pueblo. ¿El perdón de Dios tiene una condición o no tiene ninguna condición? ¿Dios te perdona así y vienes y eres hijo de Dios, o hay alguna condición para que Dios te perdone? Porque la gente dice: Dios perdona sin condición. ¿Pero es verdad? No. ¿Cuál es la condición para que Dios te perdone? Que te arrepientas de tus pecados. Ahora, la palabra arrepentirse, amado hermano, en el griego es metanoia. Y metanoia quiere decir un cambio de mente. Cambiar de pensar, cambiar de forma de ser. Si usted iba haciendo lo malo para acá, cuando Dios lo perdona porque usted se arrepiente, usted se da la vuelta y empieza a caminar al contrario. Empieza a ver que el error que estaba cometiendo es malo y ya no lo hace más. Esa es la forma del perdón de Dios. Arrepiéntete, dijo Jesús, y conviértete.
Por eso vemos, amado hermano, con esas enseñanzas, que en muchos lugares la gente está por años en iglesia, pero nunca cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque no le enseñan que se tiene que arrepentir. Le enseñan a confesar a Cristo, le enseñan a aceptar a Cristo como su Salvador, pero nunca le enseñan a arrepentirse para que lo tengan como su Señor. Y tienen que hacer no lo que ellos quieren ya, sino lo que Cristo quiere. Los temas, amado hermano, cuando los estudiamos bíblicamente, se convierten en controversial. No porque sean controversiales, sino porque se nos ha implantado, amado hermano, unos pensamientos que no provienen de la palabra de Dios. Y cuando nosotros los enseñamos correctamente, bíblicamente, con fundamento bíblico en todo lo que hablamos, base bíblica, pareciera que nosotros somos los que estamos enseñando otra cosa. Pero no es así. Y por eso vamos a ver todo lo que vamos a estudiar, lo vamos a estudiar con la palabra de Dios. Recuérdese, cuando alguien se arrepiente, amado hermano, no es llorar. Porque la mayoría de gente cree que cuando viene al altar o a la tarima, amados hermanos, y se inclina ahí y llora porque hizo algo malo, después se para y dice, wow, le entregué mis cargas a Dios y me siento hasta livianito. ¿Ah? Pero sigue haciendo lo mismo. O sea, ¿se arrepintió o sintió remordimiento? Remordimiento, porque el arrepentirse es cambiar. Mire, vámonos al año 0, amados hermanos, a ver si el perdón de Dios es así nomás. Dios hace un lugar perfecto de este mundo y pone un hombre y una mujer. Viene el hombre y la mujer que Dios lo puso ahí, les dice, disfruten de todo esto. Labra la tierra, coman, pásenla bien. Todo esto es de ustedes. Y solo le puso una sola regla. De todos los árboles del huerto pueden comer, no más de uno. No coman. Porque el día de que coman de ese árbol, ¿qué iba a pasar? Ciertamente morirán. Viene la mujer, se deja convencer por Satanás y hace la mujer y el hombre, o el hombre y la mujer, alianza con Satanás y se ponen en contra de lo que Dios dijo y caen en pecado. ¿Qué es lo primero que hace el hombre y la mujer cuando comen y se ponen de enemigos de Dios, amado hermano? Esconderse. Ahora, dice la palabra de Dios que Dios lo buscó y le dijo, ¿dónde estás tú, hombre? Y dice que el hombre le dijo, oí que venías, tuve miedo y me escondí. Ahora, Dios, como es un Dios de amor, le dijo, ok, se equivocaron, fallaron, pecaron, pero no hay problema, yo soy un Dios de amor. Aquí no pasó nada, o sí pasó algo. Dice la palabra de Dios que la creación, hermano, por ese pecado, se cayó. Y desde entonces nosotros estamos pagando las consecuencias de ese pecado que cometió Adán y Eva. Ahora, esas consecuencias, amados, grábese, todos sus pecados, o todos mis pecados, aunque Dios nos los perdona, van a traer consecuencias. Ese pecado trajo la consecuencia que Dios maldijo la tierra. Y al hombre le dijo, mira, vas a morir. Y hay gente que dice, pero no se murió, comieron y Adán vivió 930 años. Sí, pero después, ¿qué dice? Murió. Ahora, cuando ellos pecan, amado hermano, ellos ya tenían una advertencia. Y Dios, aparte de ser un Dios de amor, es un Dios justo. Dios les tenía que dar justicia. Pero se deriva del amor de Dios, amado hermano, algo que se llama misericordia. Y Dios, en vez de darle juicio o justicia inmediata, ¿qué le da? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Darle a una persona algo que no se merece. No darle a esa persona, lo que se merece. Ellos merecían ser aniquilados en ese mismo momento, pero Dios decide perdonarlo. Pero había que pagar un precio por ese perdón. Y Dios empieza a anunciar a nuestro Señor Jesucristo y mata unos animalitos porque el hombre quiere con sus propias fuerzas o con sus propias ideas tapar su pecado. ¿Qué hicieron esto cuando se vieron desnudos? Corrieron a cortar hojas de higueras, dice la Biblia, y se hicieron delantares. Y Dios les dice, no es con eso. Y se los quita. Mata 2 animales porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado.
mata a estos animalitos, los viste y les anuncia a un intermediario, les anuncia a alguien que va a pagar por ellos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. O sea, se tenía que pagar el precio, pero Dios decidió darle misericordia a estos dos. Pero alguien va a pagar ese precio. En ese momento, ¿quiénes fueron? Los animalitos. Pero después de 2000, 3000 años, aparece Cristo. O 2000 años, aparece Cristo. Y Cristo muere en una cruz y Dios hace justicia por lo que el hombre hizo en el jardín del Edén. Y ahora los que ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, alcanzamos misericordia y perdón de nuestros pecados. Ahora, hay un requisito nuevamente. ¿Cuál es? Arrepentirnos. Mire, el perdón, amado hermano, no es unilateral, no es una sola vía. El perdón es de dos vías. Cuando Jesús, en la cruz del madero, cuando ya estaba crucificando, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está pidiendo que los perdone, ¿verdad? Porque no sabían lo que hacían. Y Dios dijo: ok, ya todos están perdonados, todos nos vamos para el cielo. Ya mataron a mi hijo, para el cielo todos. ¿Así funciona? No. ¿Jesús pidió eso? Sí. Pero el Padre ya había dicho cómo era el perdón. Yo los perdono, sí, pero arrepiéntete. Imagínate la mujer que el hombre la golpea, pero después el hombre que la golpea, o viceversa, hermano, porque como estamos en el 2025, ahora las mujeres les pegan a los hombres. Para ser inclusivos, ¿verdad? Entonces, la mujer que le pega al hombre, hasta si oye mejor así, ¿va? La mujer que le pega al hombre, después le dice: amor, perdóname, tú eres el proveedor, tú eres el que trabaja, tú eres el que trae todo, y yo te pegué, perdóname, y se pone a llorar. No lo vuelvo a hacer. Y el hombre le dice: te perdono. O viceversa, me gusta más como es los hombres. Y después de que llora, tienen una cena romántica, la lleva a comer y en el siguiente pleito la vuelve a golpear. ¿Este hombre se arrepintió? No. Pero muchos pastores dicen: hermana, la palabra de Dios dice que 70 veces 7 lo tiene que perdonar. Vamos a estudiar eso, a ver si es así. Y viene la mujer y le dice: usted es la cristiana, usted vaya a pedirle perdón. La primera vez solo la golpeó, la segunda vez la mandó al hospital. Pero en la segunda vez que la mandó al hospital, allá le llevó mariachis y flores. Y se puso a llorar de nuevo. Y el pastor ve, y las hermanas y los hermanos que van a verla, ve, está arrepentido. Lloró y le trajo mariachis y flores. La hermana lo vuelve a perdonar. Y en el siguiente pleito, la vuelve a golpear y la mata. ¿Este hombre estaba arrepentido alguna vez? No. Pero un montón de gente, amado hermano, le dice a los cristianos que tenemos que soportar todo lo que nos hagan, porque así perdonó Dios. Dios no perdonó así. Si tú no te arrepientes y te conviertes en tus pecados, Dios no te perdona y vas caminando rumbo al infierno. Pero le digo, tenemos que entender el perdón bíblico. El perdón bíblico, amado hermano, es un cambio. Si yo era golpeador de mujeres en el mundo y yo me convierto a Cristo, yo no vuelvo a tocar a la mujer, porque la Biblia me dice que cuide a mi esposa como Cristo cuida a la iglesia. Y mi esposa tiene un montón de errores, ¿verdad? Así como la iglesia también se equivoca cada rato. ¿Y qué hace Cristo? Perdonarla. Pero tenemos que cambiar. Mira lo que es el perdón bíblicamente hablando. El perdón es una decisión consciente y voluntaria de no guardar rencor, ira o deseo de venganza hacia quien nos ha lastimado y nos ha pedido perdón. Ese es el perdón bíblico. Tenemos que entender que el odio o el rencor es un veneno, amado hermano, que mata a quien lo tiene. El odio y el rencor, amado hermano, es como un ácido que usted mete en un envase de metal. Con el tiempo, ¿sabe qué le pasa a ese envase de metal? Se corroe. Se va ensuciando, se va corroendo, se va pudriendo hasta que se rompe. Así es la persona que siente odio y siente rencor en su corazón por los demás.
Porque como cristianos, amados hermanos, nosotros no podemos guardar esos tipos de sentimientos. Pero tampoco podemos indultar a la gente solo porque sí. Imagínate si alguien viene y me roba $100. Vamos a ir poquito, $100. Ah, pero me robó los $100, yo me di cuenta. Le digo, oye, ¿tú me robaste $100? Sí, ¿qué? No, pues nada. Pero un día se siente mal y me dice, mira, me siento mal porque te robé los $100, perdóname. Yo le digo, ok, te perdono. Ah, gracias. Sí, mis $100. ¿Ah? Hay perdón, amado hermano, que viene con retribución. Y hay perdón que es imposible ser retribuido. ¿Por qué? Imagínate, uno de los errores que todos hacemos es hablar de más cuando estamos enojados. ¿Cuántos lo han hecho? Todos lo hacemos. Bueno, esas palabras que salen, amado hermano, son como saetas, son como flechas. Una vez que tú sueltas esa flecha, sueltas las palabras, la puedes hacer regresar para atrás. La soltaste y se fue. Ese perdón no puede ser retribuido porque ya lo dijiste y lo único que puedes hacer es arrepentirte y no volverlo a hacer. Hasta ahí. Pero ahora, si tú me robas, porque esto hay que dejarlo claro también, porque hay un montón de cristianos, amado hermano, que ahora son cristianos, pero antes robaban, estafaban, hacían un montón de cosas. Dios ya me perdonó. Y como ustedes son cristianos, me tienen que perdonar también. No, no funciona así. Tienes que retribuir lo que te robaste. Pagarle al que no le pagaste. No decirle, bueno, ahora somos hermanos, ya me perdonaste. Y el que perdona olvida. Un perdón sin olvido no es verdaderamente perdón. Hermano, Dios nos perdona y decide olvidar. No olvida. ¿Usted cree que aquel hombre que fue engañado por una mujer, aunque la perdone, o viceversa, o la mujer que fue engañado por un hombre, aunque lo perdone, se le va a olvidar la ofensa? ¿Ah? No, decidió olvidar, perdonar y seguir con su vida. Pero no existe, amado hermano, la amnesia espiritual. Te perdono y no me acuerdo. ¿Se me olvidó? No. Ahora, si decidimos perdonar, amado hermano, no podemos estar recordando lo que perdonamos. Porque si recordamos lo que perdonamos, perdón, no fue perdón. Dios decide olvidar. No es que Dios tiene amnesia espiritual tampoco. Mira como dice, tenemos que tener claro que el perdón no es que vamos a olvidar el daño que sufrió, ni tampoco estamos justificando a las acciones de la otra persona, sino elegir dar misericordia en vez de venganza. ¿Qué es misericordia? No darle lo que se merece. ¿Qué se merece una persona que viola la ley? Castigarlo. Ahora, cuando alguien perdona, amado hermano, si alguien, un asesino, nos mata, ¿se oye? Nos mata un familiar o a alguien y este asesino es capturado por la ley y nosotros como cristianos vamos y vimos que ya lo arrestaron, ¿nosotros podemos perdonar a este hombre? ¿Sí o no? Claro que sí. Pero cuando tú le dices te perdono, ¿quieres que ya no lo enjuicien? ¿Quieres que lo dejen libre? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque él cometió un pecado, él cometió un error, él cometió una falta que tiene que pagarla. Entonces nosotros podemos perdonar, amados hermanos, pero no existe, como le digo, la amnesia espiritual. No existe algo como eso. Mira lo que dice Isaías, capítulo 43, verso 25. Libro de Isaías 43, verso 25. Búsquelo, por favor. Cuando lo tenga, diga amén. 43, 25. Isaías 43, 25. Dice la palabra de Dios. Yo soy
yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí. No recordaré tus pecados. Lo que le estoy diciendo de que hace Dios. Ahora, Dios tiene un atributo, amados hermanos, que se llama omnisciencia. ¿Quién se acuerda qué quiere decir que Dios es omnisciente? Todo lo sabe. O sea, es imposible que Dios olvide, pero Dios decide, amado hermano, no acordarse de esos pecados. Y también no solamente decide no acordarse de ese pecado, sino que también decide, eso yo lo hago, también decide, amados hermanos, no acusarnos por ese pecado. Déjeme instalarme esto rápidamente. Dios decide no acordarse de los pecados y no usarlos en contra de nosotros. Pero la mayoría de gente, amados hermanos, dice que perdona, pero ese error que cometió esa persona, ¿qué hace? Todo el tiempo lo está usando para pedimos perdón, amados hermanos, es cuestión del micrófono. La persona que dice que perdona, después está usando eso que perdonó para traer condenación, para traer reclamo a la otra persona. Entonces, Dios, amado hermano, decide olvidar. Recordemos, el perdón de Dios significa un nuevo comienzo, un cese de los problemas pasados en lugar de ser juzgados o castigados por ellos. ¿Y por qué entonces, como le digo, cuando perdonamos queremos estarle recordando a la otra persona lo que nos hizo? Sencillamente, amado hermano, porque el perdón no ha sido genuino, porque no hemos perdonado. Es la razón por la cual traemos siempre a colisión lo pasado. Yo puedo entender, amados hermanos, y esto es para los cristianos, que una persona que no le ha entregado su vida a Cristo no pueda perdonar. Yo lo puedo entender. ¿Por qué? Porque una persona que no le ha entregado su vida a Cristo es una persona que su naturaleza está completamente caída. Pero aquel que se dice cristiano, se hace llamar cristiano o se siente cristiano, es imposible que no pueda perdonar. Es imposible. ¿Ah? ¿Por qué? Porque ahora tiene el Espíritu Santo de Dios en su corazón y el Espíritu Santo de Dios nos guía a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios y en su palabra Dios dice que tenemos que perdonar. Ahora, toda persona, amado hermano, que no puede perdonar es sencillamente que no se ha arrepentido, que no es cristiana. Porque si decimos haber recibido el perdón de Dios, sabemos la importancia de lo que es perdonar a los demás. Mira cómo lo dijo Jesús o lo enseñó Jesús en oración del Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, verso 12. Búsquelo, por favor. Evangelio según San Mateo 6, verso 12. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 6, verso 12. Cuando lo tenga, diga amén. Esta es la oración que Jesús enseñó del Padre Nuestro. Y mira lo importante, amado hermano, de poner atención de lo que oramos. Porque estoy seguro que todos los que estamos aquí oramos o hemos orado el Padre Nuestro. Y después decimos no poder perdonarnos, estamos contradiciendo lo que decimos que entendemos. Mira lo que dice. Y perdona nuestras deudas. O sea, perdona a los que nos ofenden. ¿Ok? Y perdona nuestras ofensas, dice en otra versión, perdón. Y perdona nuestras ofensas como también nosotros hemos, ¿qué? Perdonado a quienes nos ofenden. O sea, ¿cómo tú vas a decir que le oras al Padre así, pero después me dices, no, pero yo a esta persona yo no la puedo perdonar? ¿Tiene lógica? ¿Tiene lógica que tú te sientas perdonado, pero tú no puedas perdonar a otro? Oye, ¿te conoces? Imagínate. Si nosotros, amados hermanos, nos conocemos y sabemos cómo somos y que Dios nos perdonó aún siendo lo que somos, vamos a tener
la ingratitud, el descaro de decir que no podemos perdonar a alguien sabiendo lo que nosotros éramos y que Dios nos perdonó a nosotros? Es imposible, amado hermano. Es una falta de congruencia decir que no podemos perdonar cuando nos sentimos perdonados por Dios. Esto implica que la capacidad de recibir el perdón de Dios está ligado a la disposición de perdonar a otros. Mira lo que el apóstol Pedro le preguntó a Jesús ahí en Mateo 18, 21 al 22. El apóstol Pedro se le acerca a Jesús y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Vaya ahí. Mateo, Evangelio según San Mateo 18, verso 21 al 22. Mateo 18, 21 al 22. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra de Dios. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús: Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Esto enfatiza la necesidad de un perdón continuo sin límites. Eso es lo que enfatiza ahí. Ahora, Jesús aquí no le está diciendo: mi esposo me golpea, Señor Jesús, ¿qué tengo que hacer? Perdónalo. Lo perdono. Y el esposo el siguiente día la volvió a golpear. Señor, mi esposo me volvió a golpear, ¿lo tengo que perdonar 7 veces, 7 palizas? No, le va a decir Jesús, hasta 70 veces 7. O sea, deja que te pegue 470 veces y entonces síguelo perdonando, porque esto es sin límites. No. Está diciendo que si yo te hago algo malo, amados hermanos, ¿qué tengo que hacer? Pedirte perdón. Si te pido perdón y tú me perdonas, tiene que haber una evidencia que yo quería ese perdón. ¿Cuál va a ser la evidencia? Que voy a cambiar de lo que era. Y eso te va a dar la seguridad que yo acepté tu perdón. Pero el perdón es una forma de indulto hacia las personas para que sigan haciendo lo que quieran sin que cambien. Ese perdón no es bíblico. Ese perdón es mundano y satánico, amado hermano. ¿Cómo Dios va a querer que un hombre esté golpeando a una mujer siempre? ¿Cómo va a querer que una mujer soporte o que un hombre soporte la infidelidad de su mujer siempre? Pero como soy cristiano, lo tengo que estar soportando. Ese perdón no es bíblico. No existe en la Biblia de perdón. Si usted viene a la iglesia y usted no se arrepiente, usted se congrega en una iglesia, pero usted no es hijo de Dios. Hay que arrepentirse y convertirse. Lo que antes robaban, dice la Biblia, que no roben más, sino más bien que trabajen para que ayuden a los que no tienen. ¿Ves que el perdón de Dios no es así? Ah, eras ladrón, vente, arrepiéntete y ya estuvo. No, arrepiéntete y ya no robes más. Más bien trabaja y ayuda a los que no tienen. Cuando Zaqueo conoció a Jesús y se subió al árbol, Jesús le dijo: Zaqueo, baja del árbol, porque hoy llegó la salvación a tu casa. Y Zaqueo salió para su casa, preparó todo y aceptó a Jesús en su hogar, hermano. Y cuando Jesús le empezó a predicar a Zaqueo y Zaqueo se arrepiente, ¿sabe lo que dijo? A todos los que les he robado les voy a devolver 4 veces más lo que les robé. Pero ahora mira cristianos que no han pagado a otro hermano que está sentado al lado de él y le dice: ya me perdonaste. Olvida lo que te debo. No funciona así. ¿Ah? Tenemos que perdonar, amado hermano, pero tenemos que cambiar si hemos recibido el perdón de alguien. El perdón enfatiza la necesidad constante, sin límites de perdonar. Porque la persona que perdona, amado hermano, es liberada de la amargura y del rencor, permitiéndole experimentar paz interior. Por lo contrario, la falta de perdón puede llevar a la amargura, a la división y al estancamiento espiritual. Perdonar a otro es un acto de obediencia a Dios y un reflejo de amor y gracia, de su amor y gracia en nosotros. ¿Qué le estoy diciendo, amado hermano? Si una persona nos hace daño, pero se arrepiente, nosotros no podemos decirle: no, yo te niego mi perdón,
porque lo que me hiciste jamás lo voy a olvidar. Si usted hace eso, usted no es cristiano. Sencillo. ¿Ah? ¿Cuántas veces le ha fallado a Dios? ¿Cuántas veces te ha perdonado Dios? ¿Ah? Hermano, mire, cuando Dios nos perdona, vamos a poner algo que se puede confundir si usted no pone atención. Se supone que si yo hago algo malo y me arrepiento, ya no lo vuelvo a hacer. ¿Se supone o no se supone que es así? Según la Biblia, sí. Pero es verdad, como humanos, nosotros hacemos un pecado, pero ese ya no lo volvemos a hacer. O muchas veces lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos. ¿Sí o no? ¿Y Dios nos perdona si nos arrepentimos? Sí. ¿Te preguntas por qué? Porque cuando uno perdona algo, amado hermano, en la forma que Dios lo perdona, Él decide olvidar. Y si ya olvidó ese pecado, que recordemos, decide olvidar, no es que se le olvida. Quiere decir que cuando me lo vuelvas a hacer, ¿qué es? ¿Algo repetitivo o algo nuevo? Pero para el que se lo están haciendo, que ya perdonó y decidió olvidar, ¿qué es? Nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si se arrepiente de vuelta, perdónalo de vuelta. Es lo que hace Dios. Pero no se confunda. Se supone que si usted es hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo y cuando usted se arrepiente, eso que hizo va a cambiar. Pero hay pecados, amado hermano, que cuesta desarraigarse de ellos. De eso está hablando ahí. No es de todo. El que robe, dice la palabra, ya no robe más. O sea, esa es la expectativa, eso es lo que Dios está esperando. Que ya no va a robar más. Pero sabemos, amado hermano, que hay gente que repite el mismo pecado. Y Dios lo vuelve a perdonar. ¿Sabe por qué? Porque decidió no acordarse de eso. Pero tiene que llegar el momento donde si es verdaderamente cristiano, ¿qué va a pasar? Se va a arrepentir, le va a dar esa carga a Dios y no lo vuelve a hacer. No lo vuelve a hacer. Y empieza a trabajar para la obra del Señor, amados hermanos. Perdonar a otro es un acto de obediencia a Dios y un reflejo de su amor y gracia hacia nosotros. Él nos manda a perdonar. Mira lo que dice Mateo capítulo 6. Vamos a dar muchos versículos bíblicos. Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Si tú eres tan orgulloso para no perdonar al que te hace algo y te pide perdón, no esperes que Dios te perdone a ti. ¿Lo tiene? Mateo capítulo 6, versos 14 al 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus faltas, sus transgresiones, sus pecados, lo que te agravia a ti, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco, y aquí entran hombres y mujeres, ¿ok? No va a decir, esto solo es para los hombres, esto no es para mí, hombres y mujeres. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. O sea, amado hermano, en otras palabras, con la vara que usted mide, ¿qué dice? Será medido. ¿Usted quiere que lo perdonen cuando la riega? ¿Usted quiere que lo perdonen cuando falta? ¿Qué tiene que hacer? Cuando se lo hagan a usted, perdonar. Si la persona viene arrepentida. Hermano, esto es lo duro del perdón. Hacerlo correctamente. Es tan duro para el que le han hecho el daño como al otro que le está haciendo el daño. ¿Por qué? Porque el otro tiene que cambiar y yo tengo que olvidar. Y como vivimos en esta carne, amado hermano, no es fácil. Mire, nosotros los viejos decimos que los jóvenes son de cristal ahora, ¿sí o no? No se les puede tocar porque se quiebran. Pero los viejos son igualitos, hermano. No, a mí sí no me jaló. No vuelvo a ir. ¿Quién se cree para no saludarme? De cristal. De cristal. Yo fui ahí, de último me sirvieron. Y yo era la invitada, yo soy de las nuevas. A mí me tienen que atender. A veces van a tu casa y ni ofrecen ni agua. ¿De qué te quejas? Hermano, tenemos que ver todo el panorama, no solo que no. Si me lo hacen a mí. Sí, pero ¿cómo soy yo? ¿Me entiende? Hermano, a veces
somos como de cristal los viejos. Queremos que todo sea perfecto para nosotros. Pero yo sí, soy disimulado, no respeto, no saludo, pero yo quiero que todos me lo hagan a mí. Con la vara que medimos, somos medidos. Hermano, como cristianos tenemos que perdonar las cosas. La verdad son niñerías. ¿Sabe por qué cuando me subo aquí digo buenos días a todos? Para que nadie me salga después con la casaca. A mí no me saludó. Yo dije buenos días a todos. Nadie me puede decir que no los saludé. ¿Sí o no? Y digo la paz de Dios, hermanos, con todos. No crean que solo lo hago por costumbre. Me cuido las espaldas también. Pero no podemos, amado hermano, ser tan niños. Él nos manda a perdonar como lo vimos ahorita, para ser perdonados. Cuando nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, cultivamos amor y unión en la familia y entre amigos. No hay nada más feo que ver familias desunidas por falta de perdón. Y como le digo, los mundanos, perfecto. Pero no me vengan a decir que son cristianos y no pueden perdonar. Mira lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 17, verso 9. Libro de Proverbios, capítulo 17, verso 9. ¿Lo tienen? Si no, síganme ahí. Voy a leer la versión Nueva Biblia de las Américas. Ahí está en la pantalla. Mira lo que dice. El que cubre una falta busca afecto, pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Hermano, hay gente que nos ofende y se hace la ofendida. ¿Sí le ha pasado? Que lo ofendan, pero uno es el ofendido, pero el otro se siente más ofendido. ¿Sabe por qué lo hace? Para encubrir su falta y para que a él lo busquen y le den amor y le den disculpas. Pero el que repite el asunto separa a los mejores amigos. Mire, en un lugar donde yo me congregué había un hermano que todos los días, cada fin de semana, se le acercaba a alguien y le decía: hermanito, si lo perdoné, discúlpeme. Si lo ofendí, discúlpeme. Hermanito, si lo ofendí, discúlpeme. Hermano, si lo ofendí, discúlpeme. A todo el mundo le decía. Yo digo, si este hermano siente que ofende a todo el mundo, ¿por qué no se arrepiente y cambia? Fin de semana a 2 a 3 le pedía: hermanito, si lo he ofendido, discúlpeme. Yo digo, hermano, no me he hecho nada. No, pero por las dudas. ¿Qué clase de persona sería este que tenía la necesidad de andar ofreciendo disculpas siempre a alguien que sabía que estaba mal? Pero como no es bien enseñado, amado hermano, este hombre nunca se siente perdonado. Mire, hoy vamos a hablar de 3 tipos de perdón. El de Dios, que ya lo estamos viendo. Que si usted no se arrepiente, Dios no lo perdona. Así le digan lo que le digan en otro lado. Número 2, el de amigos, el que estamos viendo ahorita mismo. El de los hijos. Porque ahora los padres tenemos que perdonar a los hijos todas sus barrabasadas. Vamos a ver si la Biblia dice eso. ¿Qué clase de papá sos si vos no perdonas a tu hijo? ¿Y qué clase de hijo le hace cosas tan malas a su papá? ¿No es lo mismo? Y vamos a ver, amado hermano, el perdón a nosotros mismos. Hay gente que no se perdona. Y dice también ser cristiana, amado hermano. Vamos a ver ese tipo de perdón. Pablo nos recuerda por qué debemos perdonar si decimos que somos cristianos. Mira lo que dice Colosenses, capítulo 3, verso 13. Colosenses, capítulo 3, verso 13. Búsquelo, por favor. Colosenses, capítulo 3, 13. Gálatas, Efesios, por allá, hermano. Dice la palabra de Dios: soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja con otro, como cristiano, los perdono. ¿Cómo? Perdón. Es que me quito los lentes, ya no miro, hermano. Voy a volver a leer. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Por eso le digo, si uno sabe
¿Cómo ha sido, cómo fue en nuestra vida anterior, amado hermano, pasada, en el mundial, en el mundo, en lo secular, y se sabe perdonado? ¿Con qué cara usted va a decir yo no puedo perdonar a otro? Tiene que ser un falso usted para decir es que yo no lo tengo que perdonar, si sabe que Dios lo ha perdonado a usted. Y mire, y cuando digo esto, no estoy hablando de aquellos hombres que han sido borrachos, asesinos, violentos. No, estoy hablando de todos, amados hermanos. Acuerde que el pecado es pecado. Y aquí hasta la persona que mira más buena es un terrible pecador. Pablo era un fariseo de fariseos. Pablo era un hombre que le gustaba verse y mirarse como un hombre santo. Y Pablo cada vez que hablaba, amado hermano, decía a los pecadores, del cual yo soy el peor de los pecadores. Porque nos gusta señalar, este es pecador. Pero ¿a qué es más pecadora? No, pero a este no le aguanta. Hermano, voltea a saber usted. Pero cuando me dice, no, hay gente que dice que sos cosa seria. O que fuiste cosa seria. Digo, gracias a Dios que no saben todo, porque imagínense. Todos, hermanos, somos iguales. O Dios lo vino a morir por Miguel Guerra. Si Dios murió por ti, si Cristo murió por ti, es porque tú eres igual de pecadora que el otro que señalas. Igual. Nada más que nos gusta señalar. Nos gusta hablar. Pero si Cristo murió por nosotros, es porque también lo necesitábamos, amado hermano. Mire, dice, yo no entiendo cómo puede ser pastor de una iglesia. Yo no lo entiendo. Bueno, estudia la Biblia, hermano. La Biblia dice que de lo vil y despreciado levantó Dios del mundo. ¿Para qué? Para avergonzarte a ti que te la tiras que eres santo y sabio. ¿No dice eso la Biblia? Entonces, ¿por qué lo dice Porque no estudia la Biblia. Hermano, si usted es cristiano, usted era vil y despreciado. Ahora, en Cristo, amado hermano, tenemos un valor tremendo. Costamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No somos cualquier cosa. Costamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso no deje que nadie, amado hermano, si usted se esfuerza en vivir en santidad, nadie lo mire de menos. Porque no somos menos que nadie. Los cristianos, amado hermano, somos algo que costamos un precio que no tenía precio. Por eso tuvo que venir Cristo mismo a pagarlo. Mateo 18, 22 al 35. Mateo 18, 22 al 35. Nuestro Señor Jesucristo enfatizó la necesidad del perdón sin límites en esta parábola, en Mateo 18, 22 al 35. Y quiero que pongas atención, porque estoy seguro, amado hermano, que la mayoría de cristianos leen esto, pero no lo entienden. Del 22 al 35 lo vamos a leer. Cuando lo tenga, diga amén. Jesús, déjeme ver, creo que sí. Es la parábola del siervo infiel, hermano. Mateo, déjeme buscarlo. Del siervo que no perdonó. Creo que apunté mal la cita, pero vamos ahorita ahí. Ok, aquí lo tiene. Deja el 22, sí. Donde Pedro se acerca y le pregunta, deja el 22. Lo vamos a leer desde el 22, 18, 22. Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Por qué Jesús explica esta parábola después de decirle esto a Pedro? Es para dejarle claro que el perdón no tiene límites, pero que si usted no perdona, usted se va a perder. Mira lo que dice, 23. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey. Aquí el rey es Dios, que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarles, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Oiga bien cuánto era esto en oro, de plata, perdón. 216 toneladas de plata. 216 toneladas de plata. O sea, era una deuda, amado hermano,
pagable. Así este hombre viviera 10 vidas, no la pagaba. Pero no teniendo él con quién pagar, el deudor, su señor le ordenó que lo vendiera junto con su mujer y sus hijos y cuanto poseía, así pagaría la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él diciendo: tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Pregunta, hermano, ¿podía pagar la deuda? ¿Por qué está pidiendo paciencia? Era imposible pagar esa deuda. Pero el hombre está clamando a un rey, está clamando a Dios, a un Dios bueno. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Ok. Este siervo, amado hermano, es aquel que no puede perdonar. Si usted tiene resentimiento contra alguien que no ha perdonado, usted es ese. Y mira cómo actúas, aunque te quedas cristiano, cuando no perdonas. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y echándole mano lo ahogaba, o sea, lo ahorcaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba: ten paciencia conmigo, te pagaré. Esta deuda, amados hermanos, sí era pagable. Pero este hombre, como era malo, de corazón duro, porque no podía perdonar, no quería esperarlo. Dice: sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagara lo que le debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo: siervo malvado, si tú no perdonas y te crees cristiano, Dios te dice: siervo malvado. No, hijo. Siervo malvado, te perdoné. Yo te perdoné a ti toda la deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. No podía pagar lo que debía. 35. Así también mi Padre, ponga atención, celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a sus hermanos. A mí no me venga a poner cara de creyente aquí, pero tiene un corazón tan duro que usted no puede perdonar. ¿Qué dice? Si usted no perdona, así también mi Padre Celestial hará con ustedes. Aunque usted esté en iglesia, amado hermano, pero tiene un corazón podrido y duro, que no sabe perdonar, usted no va para ningún lado, no se vista. Tampoco Dios lo va a perdonar. Por eso le decía, imagínate, examínate, ¿cuántos pecados has hecho? ¿A cuánta gente has ofendido? Ah, pero cuando te ofenden a ti no puedes perdonar. ¿Cuál de los dos siervos eres? Hermano, Dios no es juego, Dios sabe cómo somos. No se engañe. Pero le digo, no juguemos al cristiano. En cuanto pueda en nosotros, dice que tengamos paz con todos, amado hermano. Con todos. Ahora, yo no le estoy diciendo, a alguien le golpea en la boca y lo patea. Ay, usted tiene que ir corriendo. No, ya vimos. Si esa persona viene arrepentido, ¿qué tiene que hacer usted? No, es que pega duro. Ay, ya me duele hasta el oído. ¡Pling! Y eso cuando me pegó, yo no lo puedo perdonar. ¿Qué dice que tenemos que hacer? Perdonarlo, si viene. Tampoco le estoy diciendo, es que la Biblia dice, si te pegan una mejilla, ¿qué hay que hacer? Poner la otra. Y como dijo Jackie Chan, como ya no tengo más mejillas, ni modo que te ponga las costillas, dijo. No, lo que está enfatizando, amado hermano, es que nosotros tenemos que soportar es todo. Si alguien nos pega una mejilla, pongamos la otra. Aguantemos, perdonemos. Pero no quiere decir que vamos a ir nosotros a buscar al que nos cachetea para que nos vuelva a cachetear. No está hablando de eso en ninguna forma la palabra de Dios.
El perdón, hermanos, debe nacer de un corazón sincero, no solo de palabras, y pueda traer verdadera sanidad al corazón. Y mire, hay algo que es lo que más escucho decir a muchos cristianoides. Dice, ¿sabes por qué no lo perdono? Porque no me nace del corazón. ¿Cuántos han dicho así? Es que no siento en el corazón perdonarte. ¿Sabes qué dice la Biblia de tu corazón? De mi corazón, que es perverso y malvado. De algo que tenemos que desconfiar, amado hermano, es de nuestro corazón. Porque es perverso. En el corazón, amado hermano, nacen todos los homicidios. En el corazón nacen todos los adulterios. En el corazón nace el odio. ¿Tú crees que puedes confiar en un aparato, como dicen muchos predicadores, así? No. ¿De qué está hablando cuando habla de corazón? Aquellos que estudian en la puerta estrecha. De la mente. Corazón es cardia, mente, hombre interior, de tu alma, donde guardas todos tus resentimientos, donde guardas todos tus recuerdos. Tú no puedes confiar en eso. Mira, hermano, es triste ver que cuando odia una persona a otra, está bien feliz hablando, y cuando esa persona a que esta mujer o este hombre odia, si aparece, ¿ya ha visto cómo le cambia la cara? Está, ay, ahí viene eso. O sea, ¿quién se envenena? ¿Aquel que ni cuenta se da o tú? El veneno mata al que lo tiene. El rencor es ese veneno que mata al que lo tiene. El odio es un veneno que mata a quien lo tiene. Muchas veces el otro o no sabe o no le importa, hermano. Entonces, ¿por qué tú te vas a estar corroendo por dentro por otra persona? No vale la pena, amados hermanos. Mejor obedecemos a nuestro Señor Jesucristo porque nosotros hemos ofendido más a Dios de lo que alguien nos podría llegar a ofender en toda la vida a nosotros. Yo en lo personal, y esto sí siempre lo he dicho, pienso que la persona que no puede perdonar es porque no ha sido perdonada. Así se diga cristiana. Como le digo, hermano, yo es imposible, yo estoy súper agradecido con Dios. Yo todos los días le doy gracias a Dios porque me perdonó. Ay, porque puede salir de ese mundo horrible que estaba ahí. Y no es que llevaba mala vida, ¿no? Ni tampoco era asesino, ni violador, ni vende droga, nada de eso. Porque la gente te dice, yo era de lo peor. Y se va lo más perverso. No, era malo, era pecador. Y pecado es pecado, hermano. Por eso me da cólera aquel que dice, yo en mi iglesia a los homosexuales no. Pero tiene mentirosos y borrachos ahí adentro. ¿Cuál es la diferencia? Lo mismo, pecado es pecado. Cuando yo digo que era de lo peor, era porque era pecador. Ustedes tal vez han hecho cosas más feas que las que yo pude haber llegado a pensar hacer. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Todos. Pero, amados hermanos, una persona que no puede perdonar, en mi parecer es porque no ha sido perdonada. Es como la persona que no sabe amar. ¿Por qué no sabe amar? Porque no ha sido amado por Dios. Porque si usted dice que usted es hijo de Dios, dice la palabra que Dios es amor. Y el que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios. Por eso, amado hermano, cuando el Señor dice, amen a sus enemigos, usted dice, ¿cómo? O sea que si vos me golpeás, yo te tengo que amar, sí. Pero confunden el amar. Estos creen que es que hay que llevarse al que lo golpeó para su casa y darle comida allá, darle una sopa de marisco con coco. No está hablando de eso, hermano. Está hablando que ore por él, que tenga misericordia de él. Dice allá en Éxodo, Deuteronomio, Éxodo creo, que si tú miras el buey de tu enemigo, que se fue a un hoyo, ¿qué tienes que hacer? Hacerte loco, que bueno, un buey es caro y se le fue. Eso tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Sacarlo. Sacarlo. Pero es de mi enemigo, sacarlo. O el buey te hizo algo. Fue el otro. No el otro güey, la otra persona. Hermano, tenemos que aprender que cuando Dios nos manda amar a nuestros enemigos es orar por ellos. Si lo miras con hambre, ¿qué tienes que hacer? Dale comida. Lo miras con sed, dale agua. ¿Qué pierdes? Si eres hijo de Dios, ese amor está en ti. Ese amor está en mí.
No nos está diciendo que tenemos que soportarlos. No estamos diciendo que tenemos que apapacharlo. Ay, ahí viene el que me suena cada vez que me mira. Ay, cómo lo amo. No. Pero si lo miras en una necesidad, ayúdalo. A eso nos manda el Señor. Dice primero a los Corintios 13:5. Vamos allá. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 5. Este habla del amor de Dios, amados hermanos, que nosotros tenemos que reflejar. Dice, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Ahora, este es el amor de Dios. Pero se supone que nosotros somos como espejos que reflejamos ese amor. Y si nosotros no podemos perdonar a aquellos que vienen a nosotros y nos piden perdón, tenemos un problema gravísimo. Porque no estamos reflejando ese amor. En caso de los padres, ¿ok? Ya vimos el amor de Dios y el perdón de Dios. Ya vimos como personas, como humanos, nosotros tenemos que perdonar. Ahora vamos como padre con los hijos. Con los hijos rebeldes que muchas veces nos ofenden. Los buenos padres deben estar dispuestos a perdonar una vez que el hijo rebelde haya reconocido su error y pida perdón. Pero están en lo correcto al retener el perdón hasta que su hijo haya dado pasos necesarios para permitir la reconciliación. O sea, que su hijo reconozca que le faltó al respeto, que pecó y pida perdón. Sería una tontería que un padre perdone a un hijo por irrespetarlo y desobedecerlo sus reglas o normas. Si su hijo no se arrepiente, una persona siempre tiene que estar dispuesta a perdonar al ofensor siempre y cuando se arrepienta. Ahora, si confiesa su pecado como enseñó Jesús. Pero ahora, amado hermano, vemos que los hijos le gritan a los padres, golpean a los padres, no obedecen a los padres, se ponen en contra de los padres y los padres siempre los tienen que perdonar. Y dice, es que yo soy madre, tú no eres madre, no sabes lo que te dice. Sí, pero el perdón de Dios es diferente. Dice que el padre que no corrige a su hijo, ¿qué hace? Entregarlo a la muerte. ¿Tenemos que perdonar a nuestros hijos? Sí, pero ellos tienen que reconocer su error, su pecado y pedir perdón. Y si te pide perdón, si eres un buen padre, ¿qué vas a hacer? Aceptar a tu hijo, si sigue siendo tu hijo ahora. Si se va a dejar ser tu hijo, no. Pero el que es hijo, amado hermano, se corrige para que reconozca su pecado. Vamos a poner el ejemplo del hijo pródigo. El hijo pródigo, como decimos en buen hondureño, se le puso al brinco al papá y le dijo, dame lo que me toca. ¿Sabe qué estaba diciendo ese muchacho? Yo quiero que te mueras y no te mueres. Dame lo que me toca, dame el billete que me toca. Yo me quiero ir de aquí ya. Eso en esa cultura es algo horrible, amado hermano. Nunca un hijo árabe le va a hablar así, como le hablan a los gringos aquí y a muchos hispanos. Jamás. Jamás. Y este le está diciendo, dame lo que me toca, yo quiero el dinero y no te mueres. Ah, pero el papá de la historia del hijo pródigo le rogó al hijo, no te vayas, mi hijo, yo lo quiero. ¿Quién le va a hacer su marucha? ¿Quién? No se vaya, quédese aquí conmigo, hijito, me voy a morir. ¿No dice que el papá qué hizo? ¿Eso es lo que quiere? Tenga, váyase. El muchacho se va y dice que en poco tiempo desperdició todo lo que le había dado el papá. ¿A dónde terminó? Entre cerdos. Y cuando se vio entre cerdos, ¿qué fue lo que se le vino a la mente? En la casa de mi papá, hasta los criados comen mejor que yo. Yo puedo volver a la casa de mi papá. Y cuando llegue, me voy a meter y le voy a quitar el carro a ese viejo de vuelta y a esta vieja le voy a decir que me hagan la marucha de vuelta. No, dijo, y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname. Perdóname.
Dice que aquel hombre, amado hermano, pasaba siempre viendo al horizonte a ver si su hijo aparecía. Porque el que es hijo verdadero va a regresar y va a pedir perdón. Y dice que cuando vio que el hijo venía de allá, sabía que venía arrepentido, dice que corrió y lo abrazó y lo besó. Pero venía arrepentido, hermano. No le celebraron. Mire, cuando usted le celebra a su hijo porque le grita y lo premia, a uno hasta les pegan y lo premia, está haciendo un error grandísimo porque lo está mandando a la muerte. Porque usted no va a estar en todos lados con ese muchacho o con esa muchacha. Y en mi pueblo, no sé en el suyo, hay un dicho que dice, si usted no lo corrige en su casa, lo van a corregir en la calle. Hermano, esto es así. Pero si el muchacho reconoce su error y pide perdón, nosotros como buenos padres tenemos que perdonarlo y amarlo. Y aceptarlo en nuestra casa porque es nuestro hijo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si hay una situación donde el ofensor bajo ninguna, esta es otra. Si hay una situación donde el ofensor bajo ninguna circunstancia quiere pedir perdón y arreglar el problema, ¿qué tenemos que hacer? ¿Alguien te ofendió o alguien me ofendió? Pero dice, yo no quiero tener nada que ver con él. Lo detesto. No quiero verlo. ¿Qué tienes que hacer? ¿Odiarlo también? ¿Qué dijo Jesús? Acabamos de ver. Oren por sus enemigos. Oremos por esa gente, amado. Porque van a haber situaciones donde la persona que nos ha hecho daño es tan mala y tan perversa y tan orgullosa y con un corazón tan duro que nunca va a pedir perdón. Ni siquiera va a querer arreglar el problema que causó. Entonces, Cristo nos manda a orar por esa persona para que Dios tenga misericordia de ella. Fue lo que dijo Jesús en Mateo. Vaya ahí, Mateo, capítulo 5, versos 44 y 45. Mira lo que dice. Mateo, capítulo 5, versos 44 al 45. ¿Lo tiene? Veo gente hojeando todavía. Vamos a esperar. Dice, pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen. 45. Para que ustedes, ¿qué demostramos cuando hacemos eso? Para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y llover sobre justos e injustos. ¿Qué amor es ese, hermano? ¿Cómo se dice? Deja ver, se me va la palabra. Benevolente, sí, pero tenemos un amor providencial, de providencia, de ayudar desinteresadamente. Un amor benevolente por nuestros enemigos. El sol sale para buenos y para malos. La lluvia cae para buenos y para malos. Así como esa lluvia cae para que aquel que siembra maíz, arroz o lo que siembre, que necesita esa lluvia, cae, también esa lluvia hace crecer otras cosas que son para hacer algo malo, como las drogas. Y esa gente se beneficia de eso y se hace muy rica de eso. Pero Dios, en su amor benevolente, en su amor providencial, deja que esto pase. Tanto el sol sale para buenos como para malos y la lluvia cae para buenos y para malos. Por eso Dios dice, en esa clase de amor, ayuda. Y pídele a Dios que tenga misericordia a esa persona para que se arrepienta. Porque Dios hace el bien hasta con los que no se lo merecen. ¿O no viven en este mundo los ateos? ¿Qué dicen los ateos? Yo no creo en Dios. Mentira, Dios. Y Dios en su amor benevolente aquí los tiene. Es más, en su amor benevolente hace que se arrepientan y se conviertan. Y los perdonan. Cuando han atacado directamente a Dios. Quiero hablar de otra parte difícil, como le digo, del perdón, y es el autoperdón. Que es necesario para no condenarse de pérdida en el infierno, sino no condenarse uno mismo.
Mira, hermano, yo he conocido gente que no se perdonan ellos solos. Es que yo fui tan malo que yo no creo que Dios me pueda perdonar. Yo hice un pecado tan malo que yo no creo que Dios me perdone. Y ya está convertido a Cristo. Pero él se siente culpable todavía. Hermano, si usted... Hay gente que no fue buen hijo o buen padre. Y ya no está esa persona y ya no le pudo pedir perdón a esa persona. Usted puede pedirle perdón a Dios y perdón a la persona que ya se fue. A Dios sí, a la persona no. Pero usted puede tener un arrepentimiento genuino y ser diferente de hoy en adelante. Pero usted no puede vivir con ese dolor de que ya no puede hacer nada. Y hay gente así, hermano, que no se ha podido perdonar él mismo. Perdona a todo el mundo, pero él no se puede perdonar. Perdónese, porque se está condenando a vivir una vida triste, una vida horrible, amado hermano, por no perdonar los errores del pasado. Incluso después de haber recibido el perdón de Dios, nos seguimos sintiendo tan mal y tenemos que entregarle eso a Cristo y vivir sin culpa si ya pedimos perdón y ser libres en Dios. Hermano, cuando la Biblia dice que en Cristo somos libres, habla de todos los pecados, de todos. Usted no crea que solo es libre, como dice la canción, para correr, para gritar, para brincar, para reír. No, es libre del pecado. Aún si la persona ya se murió y usted pidió perdón, Dios lo perdona por ese pecado. No se siente culpable de eso. ¿Y qué hay de aquellas personas que siempre nos hacen mal y no quieren cambiar y se gozan del mal que nos hacen? ¿Podemos nosotros desquitarnos? Ya vimos que hay que orar por ellos, pero si a personas se ensañan en nosotros todo el tiempo, ¿cuántos se alegran que se ensañen en ustedes todo el tiempo? ¿Ah? Yo creo que Damari es la más tranquila de aquí, hasta a ella tampoco le gustaría. ¿Ah? Hermano, a nadie nos gusta y a veces nos molesta, a veces nos enoja. ¿Qué tenemos que hacer? ¿La Biblia da respuesta a eso? Sí. Mira lo que dice la Biblia. Vaya a Romanos capítulo 12, versos 19, 20 al 21. Versión NBI, hermano, por favor. Romanos capítulo 12, versos 19 y 20 y vamos a leer el 21. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. No tomen venganza, queridos hermanos. Ay, es que ya no lo soporto, pero me voy a desquitar una. A mí el que me la hace, me la paga. No, hermano, no funciona así en el cristianismo. Mira lo que dice. No tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Por qué es mejor dejar las cosas en las manos de Dios, hermano? Si Dios es justo, ¿puede dejar que pase algo o alguien que no reciba su castigo si no se arrepiente de hacernos el mal? No. La justicia de Dios lo va a alcanzar, no la de nosotros. Y es mejor, amado hermano, porque Dios juzga con justo juicio. ¿Ah? Hay gente, amado hermano, para darle un ejemplo, que no juzga con justo juicio. Yo he escuchado noticias donde un hombre le pegó a un muchacho, a un menor de edad. Y el papá, queriendo hacer justicia, mató al hombre. ¿Fue justo el juicio? ¿Que a tu hijo le hayan pegado y que tú hayas matado a una persona? No, pero ¿cómo se sienten los papás? Defendí a mi hijo y me siento orgulloso de haberlo matado para que aprendan. Es mejor dejárselo al Señor, hermano, porque ese juicio no es justo. Nosotros cada juicio que hacemos lo hacemos en la carne, no pensando en Dios. Por eso, enojados, mejor no hacer nada, amado hermano. Hay gente que está en contra de las armas. Yo estoy en contra de aquellos que tienen un carácter que no pueden dominarse, que tengan un arma. Estoy en contra de eso. Porque hay gente que usted solo le habla fuerte y quiere matarlo. Esos tienen un problema. Por eso, como cristianos, dejemos las cosas en la mano del Señor. Antes bien, dice, si tu enemigo tiene hambre, ¿qué hay que hacer? Dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüencen de su conducta. Mi hermano, no hay nada más
feo cuando uno va a buscarle problema a alguien y que aquella persona lo reciba bien tranquilito. La blanda respuesta calma la ira, dice. Y se siente, ¿y qué le digo ahora? Ya venía maleado, ya me quitó la cólera. Quedas avergonzado. Queda avergonzado. Es mejor actuar así. Y déjele las cosas en la mano al Señor, hermano. Pero una cosa que sí le voy a decir, aprenda a perdonar bíblicamente. No acuse a aquella mujer o a aquel hombre que no quiere estar con una persona porque lo abusa. No la acuse, ni la mande, ni lo mande a pedirle perdón a alguien malvado que no quiere arrepentirse. Usted no indulta a la gente. Usted no puede indultar y seguir así. Bueno, pues ya, me cortaste un brazo, pero te perdono, ahora cortame el otro. No existe eso. No, tiene que pedir perdón el agresor, no la víctima. Y cuando nos pidan perdón y lo damos, tiene que haber evidencia de arrepentimiento para poderlo perdonar. Si no, simplemente no. Eso es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. ¿O usted cree que todos los que pasan a la tarima o al altar y dicen, Señor, perdóname, y siguen haciendo lo malo, Dios los perdonó? No. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Mira lo que dice para terminar. Esto fue lo que hizo Cristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 15. Primera carta Tesalónica, capítulo 5, verso 15. Esto fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, porque le dejó la venganza al Padre. ¿Lo tiene? Dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Ahora, ¿Cristo le hizo el bien a todos? ¿Sí o no? Sí. Y porque Cristo le hizo bien a todos, ¿todos se van a salvar? No. ¿Quiénes se van a salvar? Los que se arrepienten, los que tienen un cambio de mente, los que robaban, ya no roban más, los adúlteros ya no adulteren más, los fornicarios ya no viven en fornicación. Esos alcanzan misericordia porque se arrepintieron. Porque cuando Cristo, ahora que está a la diestra del Padre, dice que el Padre le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de mis pies. ¿Cuáles enemigos si Dios es amor y los quiere a todos? Aquellos que no se van a arrepentir, hermano. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Si no, ahorita vienen los 15 minutos de pregunta y respuesta. ¿Oramos? Pongámonos de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor, por este estudio. Sé, Señor, que muchos hemos venido muy mal enseñados, Señor, y por eso han pasado tantas cosas tremendas, por no dar un consejo correcto bíblicamente hablando, Señor. Ayúdanos a entender esto y a seguirlo estudiando a profundidad, Señor, para que nos quede claro. Ayúdanos, Señor, a perdonar como tú perdonas, Señor. Tiene que haber una evidencia de arrepentimiento, Padre. Si no, simplemente tenemos que orar por esta persona para que tú tengas misericordia y que lo hagas entender que se tiene que arrepentir de su mala conducta, Señor. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros enemigos como tú lo dices, Señor. Y que si vemos a uno de aquellas personas que nos hacen mal, Señor, en necesidad, lo podamos ayudar como tú nos ayudas, con ese amor benevolente, con ese amor de providencia, Señor, que nos ayudas a darnos lo necesario. Te damos las gracias en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No dejes, Padre, que ninguna raíz de amargura crezca en nuestros corazones, Señor, sino que la arranquemos, Señor, de raíz. No permita, Señor, que me sienta de cristal nunca, Señor, porque yo también hago cosas, Padre, que a otros no les agradan. Y tu palabra dice que con la vara que mido seré medido, Señor. Ayúdame a dejar, Padre, aquellos que son perversos y que nos hacen mucho daño a nuestras vidas, Señor, a dejar la venganza en tus manos, Señor, porque tu juicio es justo, Señor. Tú me mandas a orar por esa persona, a amar a esa persona y a ayudar a esa persona, que no se me olvide. Y en cuanto a mí y a mis hermanos, Señor, que en cuanto estén en nuestras manos, que tengamos paz con todas las personas, Señor. Te damos la gracia en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo.
Amén y amén. Así, yo sé que aquí sí salen preguntas, amado hermano, porque está difícil los temas, así. Pero haga sus preguntas porque la cosa es de que nos vayamos sin ningún perjuicio y claros de lo que es el perdón bíblico, no el perdón que nosotros creemos que tenemos que hacer. Amén. Así que ponga el tiempo, hermano. Hermano Rafael. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Amén. Mi pregunta es, Adán y Eva pecaron. Entonces, Sí. hasta cuando Cristo muere en la cruz, ¿ellos han perdonado? No, acuérdate que los pecados de esta gente que eran tapados, ¿verdad? Todos desde Adán hasta acá somos perdonados por Cristo. Amén. Todos. Ellos murieron físicamente, sí, pero espiritualmente no. Pero ¿cuándo va a ser la resurrección de los muertos? Hasta la segunda venida de Cristo, dice la palabra de Dios, los muertos en Cristo resucitarán primero y aquellos que habremos quedado vamos a ser arrebatados juntamente con ellos en la nube. ¿Para qué? Para tener un cuerpo glorificado y a ser perfectos nuevamente. Y ahí incluimos a Adán y Eva, sí. Todos somos salvos. Dice que nadie va al Padre si no es por quién. Por Cristo. Y eso incluye a Adán y Eva, sí. Nadie es nadie. En hebreo y en griego. Amén. ¿Alguien más? Hermano Henry. Ok, hermano. Tengo 17. Sí, ok, ya nadie quiere preguntar, entonces ya me toca. No quiero ser contradictorio, hermano, pero no sé si no entendí muy bien el concepto del perdón de Dios y el perdón que Dios exige que nosotros tengamos a nuestros hermanos. Ajá. Em, Cuando veo el perdón de Dios en la Biblia, yo veo que Dios exige el arrepentimiento de los que no son sus hijos o de algunos de sus hijos que están obstinados en cambiar, como en el caso de Apocalipsis de la Jezabel, que dice que les he dado chance de que se arrepientan y no quieren arrepentirse. Entonces, por lo tanto, los echo en cama, dice. Y, y ejemplos de personas que Dios tomó la iniciativa en en perdonarlos, perdón, ejemplos de personas que Dios tomó la iniciativa en perdonarlos antes que ellos se arrepintieran. Vemos el caso de Adán, que Dios tomó la iniciativa de hacer el sacrificio para perdonar su pecado. Luego el caso de David, cuando pecó con Betsabé, antes de que se arrepintiera, Dios le dijo, no morirás, porque tu pecado ha sido perdonado, porque lo que le tocaba a David era morir apedreado junto con Betsabé. Luego Jesús al paralítico le dijo, el que lo bajaron el techo le dijo, hijo, tus pecados son perdonados, y él no estaba buscando el perdón, sino sanidad. Espérame, hermano, que vamos a Luego, cosa, me voy a olvidar. Déjeme apuntar sus preguntas. okay. Es una sola pregunta, lo único que estoy dando es Ok. ejemplos de personas que Dios los perdonó antes que ellos se arrepintieran. David, Adán, El paralítico. el paralítico. Y vamos a poner a Pablo también. Y luego tenemos a Jesús, que tomó la iniciativa en perdonar y restablecer a Pedro después de su negación, antes que Pedro pidiera perdón. Y en todos estos ejemplos, el arrepentimiento que tuvieron fue la consecuencia del perdón y no un requisito para que Dios los perdonara. Entonces, lo que veo con estos ejemplos es que Dios les exigió arrepentirse, perdón, Dios no les exigió arrepentirse, sino que Él tomó la iniciativa en perdonarlos y ellos se arrepintieron, o sea, tuvieron una metanoia, un cambio de mente, porque Dios los perdonó. Es más, la Biblia dice que Dios concede el arrepentimiento a sus hijos. Y yo sé que el perdón que Dios nos pide que tengamos para con nuestro hermano es condicionado al arrepentimiento, porque nosotros no conocemos el corazón del ofensor como Dios lo conoce. Y es lo que dice Lucas 17, 3, 4. Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Entonces, lo que dijo usted de que Dios perdona a los pecadores o los condiciona su perdón por medio del arrepentimiento, ¿se estaba refiriendo a los que no son sus hijos o a sus hijos, como el ejemplo que les puse aquí? Ok, una cosa que está dejando por fuera
Es que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Número uno, la palabra de Dios dice que a los que antes conoció, a estos predestinó, a estos eligió. O sea, los que son hijos de Dios son los que Él eligió desde antes de la creación del mundo. Pero de los que están aquí, si alguno no es hijo de Dios, ¿cuál de nosotros podría decir, tú no eres hija de Dios? Nadie. Ahora, ¿cuál va a ser la evidencia de que ella me demuestre que es hija de Dios? Pablo perseguía a cristianos. Jesús lo buscó a él. Pero Pablo se arrepintió o no se arrepintió. Después de que Jesús lo perdonó. Sí, pero se arrepintió. La Evidencia. condición de que alguien pueda ser hijo de Dios es arrepentirse. Porque si Pablo le hubiera tenido un encuentro como lo tuvo Nadab y Abiud, ellos tuvieron un encuentro con Dios, pero no se salvaron. Agarraron justicia y los mataron. Entonces, cuando hablas de los hijos de Dios, hablamos en una línea de tiempo donde ese hijo se va a arrepentir. Pero Dios ya lo sabía desde antes, desde la eternidad pasada. Entonces, nosotros, la evidencia, como nosotros, hablando como humanos, que tenemos que alguien es hijo de Dios, es el arrepentimiento. No tenemos ninguna otra evidencia. Y Adán se arrepintió. David se arrepintió. El paralítico se arrepintió y Pablo se arrepintió. ¿Por qué decimos que arrepintió? Porque tuvieron un cambio de vida. Y cambio de mente. Un cambio de mente. Entonces, esa es la evidencia que se arrepintieron. Nadie que no se arrepienta se puede ir al cielo. ¿Por qué? Porque no tuvo un cambio de mente. El que siga perseverando en su vida pecaminosa, así tenga un encuentro con Jesús, como lo tuvieron muchísima gente en la Biblia, no se salvaron. ¿Entiendes? Sí, no, lo que yo decía, hermano, es que cuando usted decía que el arrepentimiento de las personas es un requisito, yo lo entiendo como es, como que es que, ok, si no te arrepientes, entonces no te perdono. Sí, pero vemos en el caso sí. que es al revés, a la inversa. O sea, estas personas, Dios los perdonó y como Dios los perdonó, ellos tuvieron la capacidad de arrepentirse. Okay. En ese pecado en específico, arrepentirse y cambiaron de mente, no porque Dios les exigió primero que se arrepintieran, porque estaban muertos sus delitos y pecados y no podían arrepentirse, sino que Dios es el que siempre es el que busca al pecador, no el pecador a Dios. Estás dejando afuera todo lo que hemos enseñado. Aquí enseñamos que toda la salvación es monergismo, es algo que depende solo de Dios hasta que llegamos a la santificación. Para que Pablo se haya arrepentido, Adán se haya arrepentido, el paralítico se haya arrepentido y David se haya arrepentido, ¿qué tuvo que haber pasado? La fe que pusieron, la pusieron en Cristo, para empezar. Número 2, estaban muertos, ¿quién les tuvo que dar vida? Dios. Dios. Dios les dio vida, Dios les dio fe y Dios les dio arrepentimiento. Si no, no se pueden salvar. Amén. Ahora, la evidencia que como carnales tenemos, ¿cuál es de que Dios hizo todo eso en esta gente? El arrepentimiento. El arrepentimiento. Exacto. Entonces, lo que usted creo que no está entendiendo es de que si no vemos esa evidencia de arrepentimiento, Dios buscó a Pedro, a Jesús buscó a Pedro, a Pablo, sin haberse arrepentido, pero Dios ya había hecho la obra en ellos, porque dice, ninguno, Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Toda la obra la hace Dios, eso lo tenemos claro. O sea, no podemos decir que David, Adán, el paralítico y Pablo no se arrepintieron. No. Sí, ellos dieron la evidencia que se arrepintieron, pero igual que a nosotros. ¿Quién nos acercó al Hijo? Dios. Dios, es lo mismo. ¿Me entiende? Yo creo que en la palabra en lo que estamos teniendo confusión veo es las dos palabras estas, requisito y evidencia. O sea, requisito para mí es tienes que llenar estos requisitos, como por ejemplo, voy a empezar a trabajar en una compañía, tienes que llenar estos requisitos, si no, no te contrato. Y evidencia es, ya llené estos requisitos, por eso te contrato. Okay. Entonces, el arrepentimiento que usted está diciendo y que estoy de acuerdo 100% con usted, es de que la evidencia de que Dios los perdonó fue su cambio de mente. ¿Correcto? ¿Es lo que dice? Okay. No fue que el requisito que Dios les exigió, ok, tienes que arrepentirte, Pedro, si no, no te perdono. Es que cuando hablo de requisito, hermano, no hablo de que si no haces esto no te perdono, no. Estoy hablando que el orden de la salvación, que lo acabamos de ver, hay un montón de requisitos, se podrían decir.
Número 1, haber sido conocido. Número 2, haber sido elegido. Número 3, haber sido justificado. Número 4, haber sido adoptado. Número 5, haberse tenido fe en Cristo Jesús. Todos esos son requisitos. Los podemos poner así. Sí. El que no llene estos requisitos no se puede convertir. Entonces, la palabra, como usted tal vez está cambiando, pero de la forma que yo la estoy usando, no es que si no haces esto no te salva, porque yo sí entiendo que la salvación viene de Jehová completa. Ok, entonces sí estamos de acuerdo. Completa, ¿me entiende? Pero todas estas cosas es un proceso que hace uno. ¿Quién es? Dios. Dios, el Padre. Amén. En eso. Sí, claro, hermano, gracias. Amén. Sí, un gran ejemplo podemos ver en el ladrón en la cruz también, el cambio de mente que tuvo instantáneamente. No tuvo que hacer otras cosas, pues, sino que cambió su mente porque el Señor ya le había dado salvación. Toda la obra en el ladrón de la cruz, ¿quién la hizo? Dios. Pero todos los requisitos, vuelvo a poner, que tenía, Dios se los había dado. Todos. Pero sí, tal vez la palabra no sea la correcta, requisito, pero todas estas cosas, si alguien no las tiene, no se puede salvar. Sí. No se puede salvar. Amén. ¿Alguien más? ¿En Facebook? Blanca Mejía dice, Dios le bendiga y lo proteja siempre, hermano Miguel. Y Amén. Lilian Muñoz, Dios le bendiga. Elizabeth Rivas, Dios les bendiga. Dios les bendiga a las 3 mujeres que siempre nos siguen, a la hermana Blanca Mejía hasta Atlanta, me dice el nombre, hermano, de las otras 2 personas, a Lilian hasta Honduras, creo, o Los Ángeles, y a la hermana del hermano Roberto hasta Honduras también, ¿verdad? Dios las bendiga grandemente siempre. Así que si no hay preguntas, si no hay más nada, vamos a quedar despedidos de la página de internet, amado hermano. No sin antes recordarle de que estamos estudiando el libro de Números los días miércoles en punto de las 7. Y si no tienes dónde estudiar la palabra de Dios, te invitamos a hacerlo con nosotros los miércoles a las 7 de la noche. Y los domingos tenemos la predicación, el culto general en punto de las 11. También, amados hermanos, estamos preparando la siguiente serie y vamos a tener varios predicaciones, varios sermones libres de que vamos a estar trayendo para que nos sigamos educando y aprendiendo más de la palabra de Dios. Así que, ¿ya hemos orado? Sí, ya oramos y vamos a quedar despedidos, amados hermanos, en la página de internet, ¿ok? Dios los bendiga y hasta la próxima.